Con 18 minutos, mire, la pandemia y los retiros de los ahorros de las pensiones han afectado a los multifondos. De hecho, el Fondo A fue el que ganó más afiliados y el E el que más ha perdido. Bueno, ¿qué lleva a las personas a mover sus fondos y cómo afecta a las AFP y también precisamente a los ahorrantes? ¿Y cuál sería la recomendación que entregan los expertos? Conversamos con Rodrigo Gutiérrez, gerente general de la consultora CIEDES. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Rodrigo? Gusto saludarlo. Muchas gracias por su tiempo. Buenos días. Hola, buenos días, Priscila, José Luis. Bueno, ustedes han ido haciendo reportes respecto y están muy atentos a lo que pasa con los fondos, ¿no? Con los multifondos, y han podido detectar efectivamente movimientos, pero realmente masivos. Prácticamente podríamos decir una fuga del fondo de casi, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, lo que nosotros observamos ya hace bastante tiempo es que los traspasos de fondos responden a la decisión individual de las personas por elegir el fondo, el perfil de riesgo que ellos tienen en función de, de sus preferencias individuales. Pero hemos visto que hace ya algunos años atrás estos movimientos responden a recomendaciones de terceros. Es así como que durante la pandemia, principalmente, aumentaron muchísimo estos traspasos, buscando mayores rentabilidades, buscando escapar también de las pérdidas y la volatilidad que observamos durante ese tiempo. Ya durante este año, justamente cuando la actividad de estos terceros se ve disminuida por acción de la Superintendencia de Pensiones, hemos visto que estos han venido cayendo, pero también en el contexto de lo que hemos observado durante este año, sobre todo en materia de las pérdidas que ha obtenido el Fondo E, básicamente lo que hemos visto es que las personas han ido manteniendo o sosteniendo una salida permanente y sistemática durante los últimos meses, buscando justamente escapar de estas pérdidas. Ahora, el Fondo E ha caído bastante, mucho, siendo, digamos, el más conservador de los multifondos, y eso lo han explicado, entre otras cosas, por los retiros. ¿Es tan así? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, definitivamente. Yo creo que son elementos que están absolutamente correlacionados. En general, la percepción y lo correcto, digamos, es que en general los fondos de mayor riesgo, como el Fondo A, uno espera rentabilidades mayores en el largo plazo. No obstante, también uno esperaría que pudieran tener mayores fluctuaciones y la interpretación común, digamos, la percepción correcta de la gente es que el Fondo E, justamente por ser un fondo más conservador, debiese ser un fondo que experimenta menores rentabilidades, pero también menores fluctuaciones. Claro. Lo que hemos visto durante este año es un comportamiento absolutamente anómalo, excepcional, producto de la pandemia, de la volatilidad, de la incertidumbre, pero sobre todo también producto del momento político en Chile y del debate en torno a los retiros de fondos previsionales. Rodrigo. Cuando hemos visto que se ha avanzado sistemáticamente en estos retiros, esto implicaba una mayor cantidad de retiros, de liquidación de activos. Esto han hecho afectar los saldos de las personas y eso es lo que de alguna manera ha afectado también la rentabilidad de este fondo. Claro, y por eso también la preocupación y este interés por cambiarse, como dice usted, también muchas veces por recomendación o recomendaciones de terceros. Pero más allá del número o la cantidad de personas que se han cambiado de fondos, es importante saber cuál es el perfil de esos afiliados, porque claramente uno supone que quienes están en el Fondo E son quienes están más próximos a jubilar. Han tenido pérdidas en este último tiempo en el Fondo E y al momento de cambiarse de fondo es cuando concretan esa pérdida, ¿o no? Sí, efectivamente. Ahora, no obstante, nosotros entendemos que tratándose de un momento excepcional, las personas busquen arrancar del Fondo E sabiendo de que las perspectivas del Fondo E no son las mejores durante los próximos meses tampoco, producto de el sobrecalentamiento de la economía, el alza de las tasas de interés. Hemos visto que nuevamente el Banco Central ha subido las tasas de manera significativa, de manera histórica el día de ayer, y eso obviamente va a seguir presionando, va a seguir exponiendo al Fondo E a caídas en sus rentabilidades. De esta manera las personas, yo creo que legítimamente buscan salir del Fondo E esperando que el Fondo A avance más rápido, y eso es lo que explica que durante el mes de agosto 130.000 personas salen del Fondo E y donde el destino principal de esas salidas son el Fondo A con casi 60.000 nuevos afiliados. Sí, Rodrigo, por eso le preguntaba si ustedes, más allá de esas 60.000 personas, saben aproximadamente o estiman qué tipo de personas se están cambiando, porque si son las que están próximas a jubilar, ¿es conveniente que se cambien de fondo? Sí, mira, en general lo que nosotros observamos es que el perfil
tipo promedio de las personas que más se cambian de multifondo son las que obedecían a las recomendaciones de terceros. Y estos eran personas que tenían aproximadamente 40 años y tenían saldos, digamos, en torno a casi los... Bueno, es difícil saberlo, pero en torno a 15, 20 millones de pesos. Entonces, en ese sentido, ellos eran los principales que se movían de un fondo a otro. No sabemos a ciencia cierta quiénes son los que se cambian hoy, pero sí podemos decir que efectivamente cuando uno se cambia de fondo hace la pérdida. Lo que está ocurriendo en este momento es que el fondo está teniendo una pérdida extraordinaria en torno al 14% en el año y es posible que muchas personas entonces estén pensando que aún cambiándose, aún haciéndose esa pérdida que tú señalas, puedan avanzar a rentabilidades o a recuperaciones de esas pérdidas más rápido en los fondos de mayor riesgo. El superintendente de pensiones, Rodrigo, ha sido muy crítico con estas recomendaciones de terceros a las que tú haces alusión. Ya estamos hablando, hay una compañía que es célebre que se dedica a este tipo de cosas, como Felices y Forrados. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes respecto también de esta recomendación, de que me cambio, de que estoy por acá, por allá, como especular con los fondos? Porque básicamente es como eso, ¿no? Ir especulando de manera reiterada en el tiempo con la rentabilidad de los fondos, más que irse, digamos, por una situación estratégica, digamos, o una mirada de mediano y largo plazo. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes? No, nosotros compartimos plenamente, absolutamente la opinión de la Superintendencia de Pensiones. Yo creo que es importante tener presente que el sistema de pensiones sigue una lógica de ahorro de largo plazo y en tal sentido la elección del multifondo tiene que responder a dos criterios fundamentales. Por una parte, la edad de las personas y por otra parte, el perfil de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que las personas más jóvenes bien pueden optar por fondos más riesgosos porque sabemos que ellos tendrán rentabilidades mayores en el largo plazo y en la medida que van aumentando su edad y acercándose a su edad de jubilación, entonces deban ir transitando a fondos más conservadores de menor riesgo que permitan entonces que no se vean afectados por estas fluctuaciones. Esa es la recomendación general. Y las personas luego podrán moverse en el margen en función de qué tan tolerantes son a ver que sus ahorros suben o bajan en un mes determinado, que eso es lo que los economistas y las personas del mundo financiero llaman el perfil de riesgo. Esa es la recomendación general. Y nosotros hemos estado generalmente en contra a las recomendaciones de terceros que hacen o que inciden en decisiones de las personas para efectos de que de esta manera especulativa, como tú dices, busquen obtener ganancias de corto plazo, porque la verdad es que eso está demostrado también empíricamente de que eso no es así. Hay estudios también de la Superintendencia de Pensiones que muestran que las personas, el 80% de las personas que siguieron estas recomendaciones durante un periodo de tiempo obtuvieron rentabilidades menores a las que habrían obtenido si es que hubiesen escogido los fondos por defecto, por la edad, o bien se hubiesen mantenido en el fondo en el que estaban. Claro. Ya, o sea, uno debería cambiarse de fondo un par de veces en la vida con suerte, digamos, a los 20 años en el fondo A, a los 40 en el fondo B y a los 60 en el fondo E, por dar un ejemplo, digamos. Rodrigo, respecto... Esa es la recomendación general. Claro. Y disculpa, Adelante. Sí, y ahí hacer una reflexión, porque la verdad es que también hace algunos meses atrás la Superintendencia hizo un llamado de atención, porque la verdad es que llamó muchísimo la atención que había prácticamente casi 1 millón de personas jóvenes, menores de 40 años que estaban en el fondo E. Y eso no tenía ninguna otra lógica, ninguna otra explicación, en términos de que lo que habían hecho era haber seguido las recomendaciones de terceros que los colocaron indebidamente en el fondo más conservador en este caso, que es justamente el que ha generado pérdidas. Entonces, ese es un ejemplo de una muy mala recomendación. También es otro ejemplo de una muy mala recomendación la que hizo el movimiento No Más AFP hace algunos años atrás, cuando llamó masivamente a las personas a cambiarse al fondo E, y lo que se observó fue que ese fondo tuvo una rentabilidad mucho menor que el fondo A. Entonces, la verdad es que hay que ser muy responsable, hay que ser muy cuidadoso en torno a eso, y más bien diría yo, lo recomendable la única recomendación responsable es seguir los criterios básicos, digamos, que ha establecido la Superintendencia, que les acabo de señalar hace un momento. Ahora, según la edad y según qué tan tolerante uno es del riesgo. Y cambiarse de AFP, porque hemos visto que gente también se cambia de compañía de AFP. ¿Tiene también algún resultado a largo plazo o las rentabilidades son más o menos las mismas? Las rentabilidades son relativamente similares. Vemos que cuando analizamos los traspasos que se dan entre multifondos, el 87% de los traspasos son al interior de la misma AFP, entre multifondos, y solo un 13% responde a cambios entre AFP. Y bueno, eso puede obedecer, por una parte, a las preferencias de las personas en torno a estas expectativas de mejores rentabilidades basadas en las rentabilidades históricas que las AFP informan
a sus afiliados, pero también a otras variables que tienen que ver con la calidad de servicio y las comisiones. Pero eso tiene Lo que más nosotros sentido. esperaríamos es que las personas... Eso tiene más sentido, por cierto, y lo que nosotros esperaríamos es que las personas elijan en función de una relación precio-calidad, digamos, Claro. que en este caso la calidad estaría dada por el nivel de los servicios y por la rentabilidad que estas compañías pueden ofrecer. Perfecto. Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Buenos días. Buenos días. No, muchas gracias.